Buenas, pues como veis estamos de invierno, estamos a 2 de xenero de 2022, a 3, perdón, entamando el año nuevo. Y no estamos en Asturias, estamos de viaje, estamos en Baños de Panticosa. Baños de Panticosa precisamente llamas asina porque tienen un balneario pero importante, asina que aunque nosotros vayamos a hacer montes y venís aquí, tanto en invierno como en verano, podéis venir aquí a disfrutar de las aguas termales, en un balneario bien curioso, Pero nos non vos vamos enseñar el relax de las aguas termales, sino que vamos a subir al Garmo Negro, que lleva uno de los picos más importantes del Pirineo y que algama una altitud que no tenemos en Asturias, ya que sube más de 3.000 metros de altitud. Ya va a ser el mío quinto Garmo Negro, o eso espero, a ver si llegamos arriba. También podéis probar el esquí de fondo. Aquí hay una pista pequeñina y si no tenéis el material podéis alquilarlo aquí y sentiros como auténticos nórdicos. Aquí podéis ver todo el balneario, como veis una zona pequeñina y no hay mucha nieve, así que no queda otra que poner los esquís al yomo y a ver cuándo podemos volver a poner. A la fin ponemos los esquís porque ya salimos de la Viesca y ahora en realidad acabamos de entamar. Solo llevamos 230 metros positivos y tenemos que hacer casi 1500, así que tenemos todo por hacer. Ahora vamos a ir para la Manzorga y esperemos poder llevar los esquís ya todo el tiempo. Bueno, ya vemos el pico, el Garmo Negro, ahí detrás, pero todavía, aunque se vea, queda mucho. De hecho, estamos ahora mismo a 2.000 metros de altitud, pero todavía nos queden otros 1.000, un poco más de 1.000 para llegar. A 2.300 metros y tuvimos un problema, y es que rompió una de las dragoneres, que son las cuerdas que amarren el bastón con la mano, claro, porque tanta potencia, tanta fuerza, y gendió, así que ahora voy un poquitín así a la pata coxa, al brazo coxo, porque el bastón no se agarra, el bastón tiene que ir en forma de pinza. Así que bueno, una pequeña dificultad más, así nada más emocionante. Estamos a unos 2.600, ya parece que estamos cerca, pero engaña, todavía nos quedan unos 500 positivos y aquí la cabeza siempre juega una mala pasada, porque parece que estás ahí, pero nunca llegues.